de infiltración intercostal, la que hay que tener en cuenta nada más es que aparte de que, por ejemplo, la quinta costilla es la rota, para que calme el dolor, como hay filetes nerviosos que vienen dos costillas arriba y dos costillas abajo, que pueden tomar esta sensación de dolor, lo recomendable es que la infiltración sea 2 espacios por arriba y 2 espacios por abajo de la costilla afectada. Es la única recomendación. ¿Ya casi no se usa? No. ¿Hacerlo es bastante fácil? Sí, señor. Y es espectacular el resultado. Espectacular. Se los digo porque tuve la experiencia muy grata de hacerlo cuando yo recién estaba empezando acá mi labor de asistente, y uno ve cómo cambia el paciente radicalmente. Bueno, este es algo que lo tengan en cuenta, es fácil de aplicar. Muy bien. ¿Qué sucede con las fracturas costales? Cuando las fracturas costales son, digamos, que no implican mayor problema, lo normal es dejarlas como están, van a sisar solas, así estén montadas, se van a acomodar la naturaleza, tengan en cuenta que es muy sabia la naturaleza. Les va a arreglar hasta lo que parece imposible. ¿Verdad? Entonces, en cambio, ahora ustedes ven acá que está usando una serie de elementos para fracturar. Se los digo, y no porque diga yo, sino porque normalmente no se hace para una fractura, eso no se aplica a estos detalles, porque el costo es mayor y los riesgos son mayores que si lo dejamos a una sola costilla. ¿No es cierto? Ahora, hay una pequeña diferencia que la vamos a conversar más adelante, que se llama el tórax paradójico. Ahí sí hay que operar cuando la cosa es grave. En otras condiciones, se los digo así con cosas muy claras. Esto es negocio. El que está queriendo para una costilla o dos costillas estar haciendo una operación y todo lo demás. Eso no está propuesto por nadie en el mundo. Porque cuando llega el momento de poner la decencia y la ética, los autores indican así. Y para ejemplo de ética, les tengo que transmitir, por ejemplo, que hubo un congreso de la especialidad de cirugía de tórax aquí en Arequipa, en Cerro Juli. Esta empresa, de la cual saco acá esta foto, trajo a un experto mexicano. Y a pesar de que lo traía esta empresa, él tuvo la hidalguía, la ética de decir, señores, esto no sirve. Inclusive a uno de nuestros asistentes le dio, como se dice, una levantada en peso, porque él dijo, yo estoy poniendo que para uno, que para dos costillas. Lo levantó en peso, barrió el suelo y todo lo demás. Pero vean, a pesar de que lo traía la empresa, o sea, dio la versión oficial, y es lo que les digo a ustedes. Normalmente, todas las costillas van a sisar bien, incomodan con un poco, pues, con el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, sigamos adelante. Enfisema subcutáneo es la presencia de aire en el celular subcutáneo. ¿De dónde viene ese aire? Puede venir del exterior o puede venir del interior. Por ejemplo, un neumotórax en la que ha habido una herida y obviamente tiene que haber solución de continuidad. Tiene que haber solución de continuidad. Entonces el aire escapa a través de la pleura y se mete pues al celular subcutáneo. ¿Ya? Entonces, este enfisema puede ser realmente preocupante, como vean ustedes aquí. Vean ustedes esta cara, que se le llama cara de rana. Vean ustedes este lado, que el paciente está totalmente inflado. Esto preocupa a cualquier familiar. Pero si es solo eso, no les preocupe. No les preocupe. Porque esto es llamativo, pero no pone en riesgo la vida del paciente para nada. Lo que hay que tener en cuenta es si hay un neumotórax importante o no lo hay. Eso es lo que interesa. ¿Ya? Entonces, del enfisema, ni siquiera hay que drenarlo.
no hay que drenarlo. Llama la atención mucho, pero no hay que preocuparse. Entonces, ¿por qué no hay que drenarlo? Porque antes se usaba agujitas. Entonces, rompen la famosa barrera de la piel y más bien se producían celulitis. Y en algunos casos, que se llama, la solución era más grave que el tratamiento, o el tratamiento más grave que la solución, porque solito esto se recupera. ¿Cómo hacer para que disminuya? Se da oxígeno al 100% por corto tiempo y eso hace que se reabsorba rápidamente el aire. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá que el enfisema puede venir internamente, puede venir del exterior, crepitan, inflan cara de rana, todo lo demás, pero no necesita nada más que observación. ¿Ya? Ese es el detalle en cuanto al enfisema. Aleteo torácico. Este sí es un detalle muy importante. Aquí se llama aleteo torácico. Cuando hay fractura de 3 arcos costales seguidos, subrayen esto, seguidos y a doble nivel, son dos cosas importantísimas. 3 arcos costales seguidos y a doble nivel. ¿Eso qué va a ocasionar? Acá tienen el ejemplo. Que la fractura se ha producido, pues, y queda una tapa de la pared torácica que no tiene fijación, ni adelante ni atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien respira, se crea presión negativa interna, ¿no es cierto? Cuando se produce la respiración. Y esta presión interna, a esta tapa la jala hacia adentro, en vez de que en la expulsión, o sea que cuando uno inspira, ustedes saben que el tórax se expande hacia afuera. Y acá sucede lo inverso, esta tapa se va hacia adentro. Entonces, este pulmón no se expande, Al contrario, más bien hay un desbalance en lo que se refiere al ingreso de aire. Y cuando expira, que debe suceder lo contrario, la tapa se sale en vez de que salga aire, ingresa aire a este pulmón. Entonces recircula el aire. Pero ojo, son 3 arcos costales seguidos y a doble nivel. Entonces, esto sí es serio. ¿Cuál es el tratamiento? La medida que les preguntan ustedes, sea donde sea. ¿Cuál es la medida de urgencia para tratar el tórax paradójico o aleteo torácico? Reciben esos nombres, ¿ya? Aleteo torácico, tórax paradójico o tórax inestable. Se aplica una compresión externa, o sea, le pongo una compresión ahí y ¿qué hace? Le va a reducir el espacio interno, pero se moviliza normalmente. ¿Correcto? Entonces, eso es así. Compresión externa, es la medida de urgencia. Cuando la cosa está seria, el paciente tiene que ser internado, tiene que someterse a ventilación mecánica y a eso se llama fijación interna. ¿Y cuánto tiempo va a estar el ventilador? Hasta que se fijen las costillas, que habitualmente son 10 días. ¿No es cierto? Cuando esta cosa va más allá y es grave, ya se tiene que recurrir a usar las placas extraperiósticas, que es lo que le mostré en el cuadro anterior, ese dibujo, esas plaquitas que había. Ahí se recurre. Cuando va a hacer una cosa grave, va a pasar más de 10 días. ¿Por qué? Es fácil sacar la cuenta. Un paciente para que esté en ventilación mecánica tiene que estar en UCI. ¿No es cierto? Y si va a estar en UCI, es costoso. Además de eso, se infecta el paciente con la intubación. Puede suceder una serie de... Entonces, el riesgo es alto. Entonces, se opera solo cuando alguien presume que va a estar en ventilación mecánica mucho tiempo, más de 10 días. Entonces, ahí sí resulta económicamente y ahí sí resulta más beneficioso para el paciente. Si no es así, si dentro de los 10 días presumen, o 7, 8 días, presumen que el paciente va a tolerar estar sin ventilación mecánica, no necesita operarse. Eso ténganlo presente. Este es un pequeño ejemplo de lo que hacían en la antigüedad. Lo sostenían, miran externamente,
con estos clavos que ponían para que esta tapa que estaba inestable no se introduzca hacia adentro. Entonces, lo traccionaban y el paciente se fijaba con los pasaban los días y ya le retiraban esto y quedaba muy bien. Entonces, ese es el detalle. Fracturas del esternón. En todo accidente que es frontal, es probable que esté lesionado el esternón. Y el que más se lesiona es el trauma, digamos, contra el volante. Ahora ha disminuido esto porque ya hay las bolsas de airbag. Y lo que más se lesiona es el cuerpo esternal. En este caso también sucede cosas aparatosas. Se fracturó el esternón, queda montado, no les preocupe, se queda así, la sabia naturaleza lo arregla. ¿Qué es lo que debe preocuparles? ¿Cuál es la lesión interna que pueda haber? Porque para que se rompa el esternón se ha comprimido contra la pared posterior, ¿no es cierto? ¿Y quién está en medio? El corazón. ¿Quién está en medio? El esófago, la tráquea. Si ellos no se han lesionado, olvídense, analgésicos y punto. Eso es el mensaje que les puedo dar. Entonces, el tratamiento es analgesia, fisioterapia respiratoria. Y solo se opera en casos muy especiales. Muy especiales. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, en cuanto a este tipo de lesiones, lo que debe preocuparnos es si se lesionó el corazón. Y el corazón puede lesionarse como solo basta con una contusión. Entonces, perdón, disculpen un segundito. Ya, correcto, gracias. Está causando una confusión. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, miren, en la contusión miocárdica, que es el golpe, es como si alguno que ustedes ha hecho deporte y le han golpeado el muslo especialmente, queda muy adolorido. Y eso durante muchos días. Igual sucede con el corazón, no se contrae. Y entra en insuficiencia cardíaca, puede ser muy grave. Entonces, no solamente basta que haya una lesión muy evidente, que se rompió el corazón, no. Basta con una contusión severa que entra en disfunción. Correcto. Entonces, esto de la contusión miocárdica hay que tomarlo muy en cuenta. Hemopericardio, cuando hay sangrado hacia el pericardio. ¿No es cierto? El taponamiento cardíaco. Si hay demasiada sangre, puede taponar. Esto lo vamos a tratar a continuación. ¿Puede romperse el corazón? Sí, internamente o externamente. Si se lesiona internamente, va a haber un CIB. Si se lesiona externamente, y ahí sí va a haber un sangrado y un taponamiento cardíaco. Puede romperse los tabiques, lo que les acabo de decir, el CIB o el CIA. Puede romperse las válvulas, también. Si lo encuentra, digamos, cerrada la válvula mitral, por poner un ejemplo, y se comprime bruscamente el corazón, puede explotar la válvula hacia arriba y queda una insuficiencia valvular severa. Y no hay cosa más seria que no tolera el corazón cosas agudas. Cuando hay una estenosis mitral, una insuficiencia mitral que se establece con el tiempo, lo tolera. Pero si es con mucho tiempo, ya pues, ni modo. Entonces, y lesiones de los grandes vasos, correcto. El, el, el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco. ¿Qué cosa es taponamiento cardíaco? Este es otro concepto que quiero que lo capten bien. Escapa sangre hacia el pericardio. Y ustedes saben que el pericardio es una membrana fibrosa inextensible. Por lo tanto,
por lo tanto, no deja que se distienda y si aumenta el sangrado, ¿a quién se va a comprometer? El corazón. Esto es lo que se hace que se comprime. ¿Y cómo lo podemos explicar? De la siguiente manera. Ustedes recordarán que la aurícula derecha maneja una presión entre 5 y 10 centímetros de agua. 5 y 10 centímetros de agua. Que en milímetros hay que convertirlos por 1.33, ¿no es cierto? O entre 1.33. Ya. Entonces, con una presión que supere, por decir, los 10 milímetros de mercurio, una presión externa, se comprime la aurícula. Y si se comprime la aurícula, ¿qué sucede? No ingresa sangre hacia el corazón. Y si el corazón no tiene sangre, ¿qué va a expeler? No es como si así no se haya desangrado el paciente, no tiene que expeler. Y hay otra ley natural. Si el corazón no tiene sangre, se fibrila y se paraliza. ¿Correcto? Entonces, el taponamiento cardíaco no depende de la cantidad de sangre que hay aquí, sino de la presión que se haya generado. El mejor ejemplo es, ustedes pueden encontrar a un paciente renal que tiene un derrame pericárdico que tiene 2 litros de líquido y está tranquilo. En cambio, en un paciente agudo que ha sangrado un poquito, tiene 200, 300 centímetros de sangre aquí, ya entró en taponamiento. ¿Y qué es el taponamiento? Para que lo enseñen, por favor. No solamente lo aprenden, sino lo enseñen. ¿Ya? Lo que sucede no es la cantidad del volumen, sino la presión que se ha generado acá adentro y que por lo tanto impide que ingrese aquí sangre hacia el corazón. Y el paciente va a morir por falta de sangre para expeler. Por lo tanto, ¿qué se produce? Alteración en el llenado del corazón durante la diástole. Aquí el gasto cardíaco cae, la presión arterial cae, entra en shock cardiogénico. Entonces, recuerden, insisto en eso, no es la cantidad de sangre lo importante, sino la presión que se ha generado extra al corazón. Ya está. Muy bien. La etiología, en términos generales, taponamiento cardíaco es una parte. Entonces, puede ser agudo por arma de fuego, por arma blanca, por un traumatismo cerebral. Y también puede haber taponamiento cardíaco cuando ya es un problema crónico, pero eso no entra prácticamente en lo que es trauma torácico. Es generalmente problemas crónicos, sino que por añadidura lo incluimos pues aquí, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es el tratamiento? Este es otro detalle que quiero que presten atención en trauma torácico. La manera que es socorrida, que muchos dicen, hay que hacer una pericardiocentesis. Sí. Si ustedes tienen todos los elementos a la mano, ¿no es cierto? Y tienen el equipo necesario y adecuado, ¿ya? Necesario y adecuado, pueden practicar una pericardiocentesis para que no llegue al taponamiento cardíaco. Pero si no lo tienen, mejor no lo hagan. Pierden tiempo. Y no lo digo yo, insisto, lo dice la Sociedad de Trauma Internacional. Cuando hay un taponamiento o sospecha de taponamiento cardíaco en un paciente accidentado, o sea, en un traumatismo, lo mejor es llevarlo a sala urgentemente y se hace una ventana subsifoidea. ¿Eso qué significa? Que junto al sifoides se hace una incisión, ¿no es cierto? Se profundiza y ahí van a encontrar la puntita del corazón. Abren el pericardio y se evacúa el contenido sanguíneo. Se evacúa el contenido sanguíneo. ¿Correcto? Ya está. Entonces, al evacuarse el contenido sanguíneo, ya dejó de haber taponamiento cardíaco. Pero acá viene lo interesante. Si seguimos observando
y vemos que sigue manando sangre, o sea que ya prácticamente lo que estuvo acumulado sigue habiendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que está pues, hay una lesión, una ruptura, ¿no es cierto? Entonces, eso es, como ya está utilizando operaciones, lo único que hace es ampliar la herida, hacer una esternotomía. Y, y ahí, y ahí sí, y ahí sí, nosotros vamos a poder hacer la sutura de la parte que está lesionada. ¿No es cierto? Entonces, por eso que se recomienda no la pericardiocentesis en traumatismo, sino la ventana sulcifoidea. Acá tienen cómo se hace la ventana sulcifoidea o cómo se hace por toracotomía. Y aquí, y aquí, y aquí, sí, más bien, uno por esternotomía puede suturar el corazón con comodidad. Si usted hace una pericardiocentesis y sigue mandando sangre, ha perdido este tiempo, pues un montón. Correcto. Entonces, cualquier duda, estamos para ayudar. Bueno, seguimos avanzando. Neumotórax, ¿qué cosa es? Aire en el espacio pleural. Hemotórax, sangre en el espacio pleural. Cuando todavía uno no ha identificado que es sangre, lo sospecha pero no ha identificado, podemos decir genéricamente que es un hidrotórax, o sea, es líquido. ¿No es cierto? Pero cuando yo determino que es sangre, ahí cambia, el hidrotórax pasa a ser hemotórax. Y si es solo líquido, me quedo con hidrotórax, ¿no es cierto? Pero es en el espacio pleural. Neumotórax. Neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. No olviden esto, aire en la cavidad pleural, porque si no, alguien graciosamente me dice, pero doctor, ¿cómo no va a haber aire en los pulmones? Pues ese es el detalle, ¿ya? Muy bien. El neumotórax, ¿de dónde puede provenir? Por lesión del parénquima pulmonar, lesión del órgano traqueobronquial, del esófago. ¿Puede venir desde los órganos intraabdominales? Sí, una rotura de víscera hueca. Y si hay lesión del diafragma y está roto el peritoneo y la pleura, ahí sí puede llegar el aire de la parte abdominal, llega pues a la cavidad pleural. ¿No es cierto? A través de la pared torácica, perfecto, y cualquier combinación de este nivel. Neumotórax. Podemos clasificarlo en espontáneo y en traumático. Si fuese la clase sola, tendríamos que hablar solo del neumotórax traumático. Pero vamos a aprovechar de hablar un poquito del neumotórax espontáneo, porque no se toca en ningún otro sitio. ¿Esto qué sucede? Generalmente sucede en pacientes que han tenido una infancia con algunas enfermedades a repetición pulmonares y quedan bulas subpleurales. Entonces, con el transcurrir del tiempo, cuando va creciendo, de repente por ahí hace un esfuerzo muy grande, se rompe esta bula y escapa, pues hace un neumotórax. Y se llama primario porque no hubo pues traumatismo importante, solamente, qué sé yo, pujó, una cosa así. O a veces espontáneamente. ¿Ya? Y neumotórax espontáneo, pero de tipo secundario, es aquellos pacientes que tienen pues enfermedad como asma bronquial, enfisema, VIH, infección por neumocitis carina, en fin. Eso es espontáneo. Y lo traumático, que es lo que nos ocupa, claro, si hay una lesión tremenda, se puede romper el pulmón, se rompe la tráquea, los bronquios, o hay un neumotórax abierto, una lesión en la pared torácica, ingresa aire, en fin. También no olviden el barotrauma, pacientes que están en ventilación mecánica, como ahora sucedía con el COVID. Alto PIB, ¿no es cierto? PIB más de 20 o más de 15, generalmente se rompe el pulmón. Eso se llama barotrauma. Hay que drenarlo necesariamente, ¿no es cierto? Y la otra, el iatrogénico. Cuando a uno le gusta, estar punzando, colocar catéteres, todo, puede accidentalmente lesionar el pulmón. Escapa aire y ahí se produce un neumotórax iatrogénico. Muy bien. Acá tienen una imagen toracoscópica de lo que es una bula. Miren, esta bula
Si se rompe, escapa aire y a veces cierra espontáneamente y a veces no cierra. Entonces ahí vienen las indicaciones de cuándo hay que operar en el motor espontáneo primario. El secundario no, el secundario solamente se va a hacer la cosa más indispensable. ¿Por qué? Ha sucedido de repente en un paciente con un EPOC grave, con un asma grave, en esos casos, ¿no es cierto? Entonces, cuando es espontáneo primario, las indicaciones de cirugía son estas. Segunda recidiva homolateral. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa segunda recidiva homolateral? ¿No es cierto? Que, por ejemplo, un paciente tuvo neumotórax espontáneo, lo drenamos, muy bien, se expandió, se pegó, se cerró, se fue a su casa. Pasa X tiempo, puede ser meses, años, y vuelve a repetirse en el mismo lado. Por eso se llama segunda recidiva homolateral. Entonces, ahí algunos indican hay que operarlo, pues, para que no se repita una tercera vez. Pero nosotros acá generalmente somos más permisibles, esperamos en la segunda. Si pega, perfecto. ¿No es cierto? Si pega, perfecto. ¿En qué fugas aéreas persistentes por más de 5 días? ¿A qué se refiere esto? Vino por primera vez o por segunda vez, en la que le hemos colocado un dren. Al colocar ese dren, nosotros comienza a emanar aire, se expande y cierra normalmente. Pero si eso no sucede en 5 días, ese tiene indicación de cirugía. Otra, la otra, ¿a qué se refiere? Cuando son profesiones de riesgo. Cuando son profesiones de riesgo, es decir, si alguien es buzo, por ejemplo, y tuvo un neumotórax, no van a enviarlo a una segunda oportunidad porque de repente le repite ahí cuando está metido debajo y se va a morir, pues. Se va a morir. Entonces, esta es otra cosa. Neumotórax bilateral simultáneo. Si se ha roto en ambos lados, en cualquier lugar no llega a esto, entonces hay que operar por lo menos un lado. Neumotórax complicados, es decir, se infectó, qué sé yo. Si hay defecto en la expansión pulmonar, no respande, a pesar de que está pasando los días, va a cirugía. Hemoneumotórax es importante, o sea que hubo sangrado, todo, hay que entrar porque no debe haber sangre en la cavidad. Listo. Esto sí más bien está en duda. Si yo tengo bulas en la radiografía, es correcto. Puedo intentar operar. Pero si estoy en toracoscopía, ya pues, lo que tengo que hacer es operar. Entonces, estas son las indicaciones generales de trauma, neumotórax espontáneo primario, no necesariamente traumático. Entonces, las indicaciones de cirugía de neumotórax espontáneo están muy limitadas y preferentemente hay que ser solamente neurodesis. El neumotórax puede clasificarse como cerrado o abierto. Neumotórax cerrado o abierto. Cerrado cuando hay lesión de la pared torácica o cuando no hay lesión de la pared torácica y abierto cuando hay lesión de la pared torácica. Un caso especial es el neumotórax hipertensivo, que puede ser cerrado o abierto. ¿Pero a qué se refiere lo de hipertensivo? Se refiere a que está una alta presión internamente. Ese es el hipertensivo. Los neumotórax lo vamos a determinar, a clasificar en neumotórax pequeños, menos del 10%. Neumotórax moderado, entre 10 y 60%. Y grandes, más del 60%. Acá no está el hipertensivo. El hipertensivo tiene otra connotación especial, un poquito más amplia. ¿Ya? Para cuantificar el neumotórax, bueno, existe una serie de consensos, en fin, pero generalmente no es tan importante, así que lo pasamos casi por alto. Aquí tenemos un ejemplo, neumotórax en la izquierda, vean ustedes. Esto es un neumotórax moderado, requiere drenaje. Neumotórax acá total, pero no es hipertensivo, total. ¿No es cierto?
Perdón. Estoy haciendo clase, doctor, pero los estoy escuchando. Ya, muchas gracias. Ahora, si han entendido, el jefe de departamento también, por favor, que entienda. Para que no esté castigándolo. Ya. Chao, 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 chao. Ahora sí ya acabó esa jarana. Bueno, muchas gracias, jóvenes, y disculpen las interrupciones o de repente. Vean ustedes en esta placa. Este no es un neumotórax hipertensivo, es un neumotórax severo. Queda el muñoncito de pulmón y acá, y este es el mismo paciente, y si ustedes no sé si lo van a apreciar, está drenado y se respandió totalmente. ¿Por qué decimos que no es hipertensivo? Porque en el hipertensivo, ¿qué sucede? Va a empujar el mediastino hacia el otro lado. Y esto, los espacios intercostales se amplían mucho más, ¿no es cierto? Entonces, ahí, eso sí, es una cosa bastante seria. Acá tienen, por ejemplo, neumotórax hipertensivos. Vean, miren ustedes, un neumotórax en que el mediastino se ha ido hacia el lado derecho. Y acá otro ejemplo en que se ha ido al lado izquierdo. Vean ustedes acá, el mediastino está marcado, que está hacia el otro lado, el corazón empujado. Entonces, esto es una cosa que pone en riesgo la vida del paciente. Cuando el neumotórax es abierto, o sea, hay solución de continuidad, la respuesta para esto, ¿cuál es el tratamiento de urgencia para el neumotórax abierto? Convertirlo en cerrado. Es la respuesta. Convertirlo en cerrado. Y después, ya pues, ya me quedo como neumotórax cerrado y hay que ver aquí qué es lo que hay que hacer. Lo vamos a decir luego. Estos medios, a los que tienen plata, pueden usar lo que se llama el pleurocat. Entonces, fácilmente, sin muchas pinzas, todo es por punción, se deja un dren y se aplica el dren, se conecta a un sistema cerrado más bien y finalmente funciona. Ese es el pleurocat. Pero la mayoría de veces, ¿qué usamos? Con pinzas dejamos un drencito y lo colocamos al sistema cerrado. La válvula de Heimlich, esta es otra medida casi de urgencia. Como ustedes ven acá, acá adentro es como un dedo de guante, ¿no es cierto? En la cual sale aire en dirección de izquierda a derecha y por la derecha se va el aire. Y cuando el paciente inspira, ya se cierra este dedo de guante y no ingresa aire hacia adentro. Entonces, solamente escapa aire en una dirección, nada más. Es la válvula de Heimlich. Entonces, viendo esto, los peruanos que son muy ocurrentes, ¿qué han hecho? Una válvula de Heimlich peruana, muy original. Colocan una aguja gruesa, generalmente una de 18, esas rosaditas que son gruesitas, y en la puntita agarran y le amarran un dedo de guante. Obviamente le cortan la puntita del dedo de guante. Entonces ya está perfectamente la válvula de Heimlich, solamente sale aire en una dirección. Cuando inspira, no entra aire, o sea, solamente escapa. ¿Y eso qué permite? Trasladar al paciente a un lugar donde le hagan un drenaje con todas las de la ley. Esa es la válvula de Heimlich normal y cuál es la válvula de Heimlich peruana. Acá los puntos de drenaje. Para drenar un neumotórax, recuerden, segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Ustedes agarran la clavícula, la dirigen por la mitad y tiene una raya vertical y a ese nivel, palpando el segundo arco espacio intercostal, ahí se coloca el drenaje, sea el pleurocat o sea el drenaje definitivo. No se hace en el primer espacio intercostal, que sería la parte más alta, porque por ahí muy cerquita está la vena y la arteria subclavia. Entonces, una persona inexperta puede llevárselo de encuentro y entonces la solución es peor que la enfermedad. Por eso se recomienda segundo espacio intercostal y es sumamente seguro. La puede hacer, digamos, con los más cuidados elementales nada más, lo hace cualquier persona. No hay ningún problema. Entonces, ese es para el drenaje. ¿Qué se usa? Se usa un catéter de 14 French. Ustedes recuerdan que un French es un tercio milímetro. Entonces, el 14 French es prácticamente medio centímetro de diámetro. No necesita más para un neumotórax. Ahora, si esto está complicado más bien con hemoneumotórax, ahí sí
se recomienda colocar en el séptimo espacio intercostal, línea axelar media hacia atrás. Esa es la figura, ¿ya? El neumotórax hipertensivo. Les he mostrado las imágenes, acá tienen otra imagen en la que está todo, está desviando el mediastino. Pero acá viene la parte más importante, vean el gráfico. El neumotórax hipertensivo, ¿qué hace? Desvía el mediastino hacia el otro lado. Y presten atención a la cava superior y a la cava inferior. Como no tienen resistencia estas venas, o sea, la cava superior y la cava inferior, se comprimen y no deja entrar a sangre al corazón. Por lo tanto, es como si se hubiese desangrado el paciente. Entonces, el neumotórax hipertensivo lo que va a llevar como consecuencia no es que vaya a morir por insuficiencia respiratoria necesariamente, sino que lo más grave es que va a morir por insuficiencia circulatoria. Esa es una pregunta de examen aquí en España, en Estados Unidos, en todo sitio. Se muere por insuficiencia circulatoria. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? ¿Cómo hay que tratar? Como les dije. ¿Cuál es la medida de urgencia para tratar el neumotórax hipertensivo? La respuesta es, hecho el diagnóstico, hay que drenarlo por la forma más elemental. ¿Cómo se puede drenar? Ustedes le ponen una aguja y entonces va a salir el aire a presión. No necesariamente se va a expandir el pulmón, puede quedar colapsado, pero el paciente, si no tiene enfermedad en el otro pulmón, va a tolerar horas sin ningún problema. Pero si está hipertensivo, lo colapsa y se muere por insuficiencia circulatoria. Entonces, con esta agujita, como ven acá ustedes, esta jeringa, ¿no es cierto? Deja escapar aire y ya está. Si pueden, le colocan un equipo de venoclisis, lo conectan a un vaso de agua y ahí hace de trampa de agua. Solucionado el problema. Y ya lo pueden trasladar tranquilamente a un hospital, pueden trasladarlo los kilómetros que quieran, las horas que quieran. Entonces, el tratamiento del neumotórax hipertensivo es apenas hecho el diagnóstico y hay que drenarlo como sea de inmediato, para que no se muera por problema circulatorio. Y ya en forma definitiva, ya pues se hace un drenaje normal, habitual, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Ese es el detalle. Hemotórax, presencia de sangre en la cavidad pleural. ¿De dónde puede venir pues, un trauma sangre? De cualquier lugar. En los traumas viene de muchos sitios. Lesión del corazón, lesión de los grandes vasos, lesión de intercostales, lesión de venas, lesión del mismo pulmón, en fin, de muchos lugares. Adicionalmente ponemos causa de hemotórax en general, no necesariamente traumáticos, cáncer de pulmón, cáncer de pleura, cuando hay defecto de coagulación, cuando se ha hecho cirugía torácica o cirugía cardíaca, cuando hay infarto pulmonar, una embolia pulmonar, también. En la TBC pulmonar, también. Ustedes recordarán por ahí, de repente van a leer que cuando hay un hemotórax, hay que sospechar en TBC pulmonar. Este no necesariamente traumático, sino un paciente normalmente. Bueno. ¿Cómo ustedes se hacen el diagnóstico de hemotórax? Fundamentalmente, es clínico. Un paciente que viene después de un accidente, lo examinan y hay una falta de pase de aire en la parte basal, lo primero que tienen que sospechar es que hay sangrado. Si le toman una radiografía y está velado un emitórax o los dos emitórax, hay que pensar en sangrado. Si quieren certificarlo, hacen una toracocentesis con una jeringa y una agujita pegado al borde superior de la costilla, ¿no es cierto? Generalmente a nivel del sexto o séptimo espacio intercostal, en la parte de la pared, en la parte dorsal, hacen una aspiración, viene sangre, hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya en casos muy complicados, de mucha duda, bueno, habrá que mandar a analizar el líquido. Y si toma una tomografía en un paciente traumatizado, más fácil todavía encontrar si hay o no hemotórax. Las fuentes de hemotórax traumático, lo que les dije, pulmón, vasos intercostales, pleura,
aorta, corazón, de todos los lugares, e inclusive desde la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. ¿Cómo se ve cuando es hemotórax puro? En este caso, que es un hemotórax medianito, la famosa curva de Damasón. Esto se ve cuando hay hemotórax o cuando hay líquido en otro tipo de paciente. La famosa curva de Damasón. Si este hemotórax es masivo, obviamente lo va a velar todo, pues el hemitórax. Si hay aire en ese hemitórax, automáticamente se vuelve una línea horizontal. Automáticamente. Entonces, si ustedes ven que hay un derrame pleural con línea horizontal, tengan la seguridad que acá también hay un poco de aire. Obligatorio, mandatorio, no hay duda. ¿Ya? Y bueno, y acá está el hemotórax con la curva de Damasón, quiere decir que no hay aire ahí. ¿Cómo se clasifica? El neumotórax se clasifica leve, cuando solamente llega a 350 mililitros. Moderado, cuando hay entre 3.500 a 1.500, perdón, 350 a 1.500, y cuando hay más de 1.500 es pues masivo. Aquí hay que tener en cuenta, esto lo hemos sacado de Netter, pero aquí cuando es masivo no se recomienda colocar dos drenes. No se recomienda. Vamos a dar algunas explicaciones al respecto. Si el neumotórax es mínimo, hay dos corrientes. Dos corrientes. Ustedes adoptarán finalmente una. Se observa nada más si es que aumenta. Y algunos otros dicen, bueno, ahí se queda, se va a reabsorber, no hay problema. Si es que no aumenta, obviamente. Y si no, algunos son más pulcros. Dicen, no debe haber nada de sangre en el tórax. Por lo tanto, hacen una toracocentesis, lo aspiran y lo eliminan. Dos corrientes son válidas, algo tiene sus fundamentos en pro y en contra. Si es moderado el hemotórax, ¿qué se recomienda? Drenaje, séptimo espacio intercostal. Ahora, si es un paciente gordito, entonces el diafragma está elevado, entonces el drenaje va haciéndose un poquito más arriba. Quinto espacio intercostal de repente, ¿no? ¿Qué se coloca acá? Un dren con varios huecos, multifenestrado. Multifenestrado. Que el dren tiene que ser grueso, de cerca de 1 centímetro. Por eso decimos de 32 French. Séptimo espacio intercostal, multifenestrado y de 32 French. ¿Y a qué nivel se instala? En la línea axilar media o axilar posterior. Axilar media o axilar posterior. Ahí se coloca el dren. Pero acá viene lo más importante. Cuando es traumático, hacemos el drenaje, evacuamos todo y luego nos quedamos observando o dejamos las indicaciones que hagan una observación muy meticulosa. Si el sangrado sigue corriendo, sigue aumentando, este paciente va a ser tributario de cirugía. Pero si ya se detiene y se limpia el contenido, entonces está hecho el tratamiento y ahí queda todo. Cuando el paciente que llega es un hemotórax masivo, aquí hay que preguntarse solamente dos cosas. Oiga, estoy frente a un hemotórax masivo de reciente presentación, o sea, de unas horas nada más, porque el accidente ha resultado ser de hace poco. Ah, caray, entonces mejor me voy inmediatamente a sala de operaciones, porque acá hay algo importante que se ha roto. Pero si estoy frente a un hemotórax masivo de repente, que ya transcurrieron pues, varios días, entonces ahí sí le coloco un dren nada más. Evacúo al máximo e igual que lo anterior, observo el comportamiento del sangrado para saber si es que va a requerir o no entrar a cirugía. Acá tienen un ejemplo de un paciente que ha sido drenado, séptimo espacio intercostal, línea axilar media en este caso. ¿Cuándo hay que operar en un hemotórax? ¿Cuándo hay que operar en un hemotórax? Cuando vemos que el paciente pues da signos de que está sangrando, o sea, hay inestabilidad de los signos vitales. Cuando hemos drenado, como dijimos ahí, un hemotórax masivo, mayor de 1.500 y sigue sangrando, hay que operar de inmediato. Cuando hemos drenado un aparente hemotórax moderado,
pero en la hora siguiente 300 centímetros por lo menos. La hora siguiente otros 300. La otra hora, o sea, no hay indicios de que disminuye, sino se mantiene o aumenta. Ese paciente tiene que ser llevado a sala de operaciones. Y finalmente, si es que nosotros vemos que ya se limpia el drenaje, ya está claro, todo lo demás, pero en la radiografía o en la tomografía vemos pues que hay contenido ahí. ¿Qué sucede? Se ha formado un coágulo grande, en ese caso hay que operar. El que dispone de toracoscopio, que es menos invasivo, por toracoscopía hace un retiro de ese coágulo y lava todo para evitar que se produzca un encarcelamiento pulmonar. Y así de esa manera no llegamos a lo que se llama la decorticación. ¿Por qué? La presencia de sangre mucho tiempo se forma una capa que engloba, que aprisiona el pulmón. Se forma una corteza, por eso se llama decorticación. ¿No es cierto? Pero esto hay que hacerlo pronto, pronto. ¿No es cierto? No deben de pasar más allá de 3 semanas de producido el hecho. Sí, ¿y cuándo se va qué va a prevenir? Que se infecte, o sea, un empiema, o que se engruese demasiado y ya no sea posible retirar esa capa, y ya pues el paciente queda limitado porque tiene el pulmón encarcerado. A grandes rasgos, lesiones de la tráquea. Pueden suceder, sí, las lesiones de la tráquea, como ven en esta parte, pueden ser de un bronquio importante, un bronquio pequeño, puede ser de la tráquea, puede haber sección parcial, sección completa. Obviamente, cuando hay sección completa es un poco difícil que este paciente llegue a la emergencia, cuando hay sección completa. El tratamiento, obviamente, va a depender de la gravedad y de acuerdo a las circunstancias. A veces se sucede un neumotoras, neumotoras, y esto se va a sellar. Pero en otros casos sigue emanando, hay que operar para solucionar el problema. Obviamente que primero que se tiene que, por broncofibroscopía, determinar exactamente dónde está la lesión, para saber por qué lado voy a entrar. Puede suceder a este nivel ruptura del diafragma, también como dijimos, cuando se rompe el diafragma invade el contenido abdominal del tórax y se produce una severa insuficiencia respiratoria. El tratamiento es devolver una operación que devuelva todo el contenido abdominal a su lugar de origen y se cierra o sutura el diafragma, si es que lo permite, si no tiene que usar una prótesis, un parche. Y hablando de ruptura de diafragma, se ha dicho por ahí algunas veces que el hígado protege de la ruptura de diafragma. Sin embargo, no siempre es así. En este caso, este es un ejemplo de nuestra experiencia en la cual ustedes ven al fondo que está el hígado y se ha roto el diafragma. Este fue de un accidente de tránsito. Entonces, o sea, no, en medicina no hay nada absoluto. El hígado protege, pero no lo hace que no suceda nunca. Entonces, si ustedes ven alguna imagen que hace sospechar, mejor sigan investigando. En estos casos, como ven acá, se hace la toracotomía y se hace la sutura con hilo reabsorbible o con sutura irreabsorbible. Esa es la manera de solucionar el diafragma. Muy bien, bueno, con la disculpa de caso nos hemos demorado un poquito, pero casi estamos dentro de la hora. Si finalmente queda alguna consulta, alguna duda, ahora, con mucho gusto, o si no, más adelante, también estamos dispuestos a poder responder a sus preguntas. Si quedan ahí sobrevivientes y desean hacer una pregunta, estamos para responderles. Doctor, yo tenía una duda, quería más sobre si iba a haber prácticas el primero y el segundo de Perdón, noviembre. perdón. Si es que iba a haber prácticas el primero y el segundo de noviembre. Bueno, me gusta que hay alumnos así tan preocupados. Si usted ve la programación, el día primero es feriado y la universidad respeta inescrupulosamente los feriados. El día 2 de noviembre, ese es feriado para los trabajadores.
es feriado para los estudiosos, no para ustedes. Es feriado porque dice, ¿cómo se llama? Para los estatales, pues, ¿no es cierto? Ustedes no son estatales. Por eso es lo que quiero decir, la broma o lo que le quiero decir. Eso de que el día 2 es feriado para estatales, con cargo a pagar, eso es para los estatales. Nosotros no somos estatales, somos particulares. Y en segundo lugar, ese día está contado de todas maneras. Está programado. Ahora, si por algunas circunstancias ustedes, como normalmente lo hacen, pues, llegan a ponerse de acuerdo que por alguna circunstancia van a suspender esa práctica y la van a recuperar en otro momento, bueno, esas son cosas muy personales, muy particulares. Pero oficialmente el primero es feriado, el 2 no es feriado para la universidad. No sé si con ello respondo su inquietud. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta, sea administrativa, sea del curso, la que ustedes gusten? Bueno, el silencio es cómplice o ya no existe ninguno ya. Muy bien. Entonces, jóvenes, agradezco su atención y le pido disculpas, pero esto ha sido por la única manera de poder haber intervenido en ese detalle, en que es una bronquia que yo me he comprado. Y que la reunión ha sido así medio importante, somos nosotros, en la que ha estado el director académico, el doctor Segarra, ha estado el jefe de informática, ha estado el jefe del CDA, ha estado el decano y el jefe de departamento, para solucionar unos problemas que tenemos de cuál es la plataforma oficial, que ustedes, algo que ustedes saben preguntar, o si no, para tomar el examen en Moodle, pues. Esa es una parte, la otra es la subida de notas, en fin, pequeñas cosas administrativas que todavía no, a pesar de haber insistido, no se habían solucionado en la facultad. Espero que con esta nueva conversación ya se haya aclarado la figura y esto camine mejor. Entonces, ese ha sido la motivo y le pido, el motivo, perdón, y le pido disculpas a ustedes por haberlos hecho esperar. Bien, jóvenes, no habiendo más preguntas, entonces nos despedimos. Con su compañera, dice que el examen lo vamos a postergar hasta el día 2 por la noche, 10 de la noche. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Hasta otra oportunidad. Gracias, Luego, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias. Ok, hasta luego.